¿Están? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Cuéntame. Ahorita estamos haciendo una pequeña transmisión en vivo. Vamos a empezar en breve. Así que voy a agradecerte que por favor me indiques si estás escuchando bien el audio, ¿no? ¿Se escucha bien mi voz para poder empezar a transmitir este en vivo? ¿Te parece? ¿Sí? A ver, voy acá a escribir un ratito. Vamos a empezar en breve, por favor. Así que te invito a que te conectes a este poderoso en vivo en donde voy a compartir uno de los temas más frecuentes que pregunta la poderosa y gran comunidad de tesis, asesoría y capacitación. Soy tu amiga Rocío Lima, coach de tesis, y en breve estamos iniciando. ¿Se escucha? ¿Me confirman? Por favor. ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman, por favor, si se está escuchando? ¿No? ¿Están escuchando, por favor? ¿Me avisan? A ver, voy a ver acá. ¿Quiénes están conectando a este en vivo? ¿No? Voy a ir saludando a todos aquellos que se conecten en este en vivo, ¿no? Y les voy a ir resolviendo sus preguntas. Pero el día de hoy justamente me he querido conectar y acá justamente estoy acá con mi celular porque hay una pregunta muy, pero muy frecuente que me elaboran los tesistas en el proceso de elaborar su tesis de grado, ¿no? Entonces, por ello, el día de hoy, me dice acá Carlos Santana que efectivamente se escucha fuerte y claro. Laura Zúñiga me dice que sí, se escucha bien. Chari Ortega me dice también que sí. Yo sí, Trejo también. Karin Lee también me está diciendo que se está escuchando. Y sinceramente, muchas gracias a todos aquellos que se están conectando en este momento a este en vivo hecho con mucho amor y con mucho cariño, ¿no? Entonces, a Lucho Vargas también me está saludando. Cuénteme de qué parte se están conectando, de qué parte del Perú, de qué parte de América Latina. Tal vez estás, no sé, de repente estás acá en Lima igual que yo, o tal vez estás en el Callao, o estás en Arequipa, en Cusco, en Puno, en Tacna, en Tumbes, en Huancayo, o tal vez, no sé, o de Iquitos, no sé en qué parte, de qué parte estás, o tal vez estás en México, estás en España, no lo sé. Pero sinceramente yo te agradezco de que te hayas conectado en este en vivo donde voy a compartir un tema muy, pero muy poderoso, ¿no? Entonces vamos a empezar en este momento, ¿no? No sin antes, porque a mí me gusta mucho poder decirte de que lo que vamos a tratar el día de hoy, y te lo voy a mostrar, es un tema que siempre ustedes me preguntan, ¿no? Siempre, casi siempre, y justamente lo he compartido en uno de los cafés con tesis, pero el día de hoy lo vamos a conversar un poquito, ¿no? ¿Pero de qué tema es ese? Me dirás. Bueno, es un tema que constantemente me preguntan y se trata, no otra cosa más, respecto a las variables de investigación. Siempre es la duda respecto a ello, ¿no? ¿Cuál es mi variable, doctora? ¿Cuál es mi variable dependiente? ¿Cuál es mi variable independiente? Si estoy haciendo un enfoque cuantitativo, tengo variables, pero si tengo un enfoque cualitativo, ¿tendré variables? ¿No? Las variables se operacionalizan, ¿de qué forma? ¿Pero qué es una variable? Entonces, hay muchas dudas que siempre tienen ustedes, los muchachos, por eso el día de hoy vamos a hablar de las variables de investigación, para que no tengas ningún problema en el proceso de elaborar tu tesis de grado. Entonces, vamos a empezar, como siempre les digo a todos, en modo aprendizaje y en modo cero imposibles. Así que, antes de empezar, también quiero aprovechar de agradecerte por este tiempo que tú te estás dando, agradecerte porque gracias a ti, ¿no? El día de hoy
y quiero celebrarlo junto con toda la comunidad. Ya somos más de 11,000 suscriptores en nuestro canal YouTube de tesis, asesoría y capacitación. Sinceramente, chicos, muchas, pero muchas gracias. Esto es el resultado de ustedes, ¿no? De ustedes que se conectan, que nos escriben, que se suscriben al canal YouTube. Y esto a mí, sinceramente, me insta y me reta a seguir subiendo más material. Así que la otra semana voy a trabajar full en el material que vamos a subir en el canal YouTube. Así que si tú has revisado ya mi canal YouTube y quieres que suba algún tema específico, te invito a que por favor lo pongas ahí para yo poder programarlo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar de una vez con el tema de las variables, ¿ok? A ver, ¿cuál es la primera pregunta más frecuente que me hacen los muchachos? Y te la voy a mostrar, ¿no? En el tema de café con tesis, yo le he puesto la sección café con tesis, pero normalmente esta pregunta me lo hacen mucho en el curso virtual, mi tesis de éxito, y también lo hacen mucho por el YouTube, también lo hacen mucho en el Facebook y en el Instagram, ¿no? Acá me preguntan, ¿cómo se identifica una variable independiente y dependiente, ¿no? Inclusive lo hemos posteado en la comunidad la respuesta textual para que vean ustedes de que nos encanta compartir. Y yo les respondí lo siguiente, ¿no? Para poder identificar, chicos, ya sea tu variable independiente o dependiente, ¿no? Eso lo tienes que tener identificado desde el primer momento. ¿Cómo es eso? Me están preguntando. ¿Cómo que desde el primer momento, no? Pero es que pasa que hay muchos chicos que se adelantan, empiezan por el título, empiezan por el marco teórico, empiezan por la metodología. Como yo digo, empiezan por las patas, ¿no? Empiezan por las patas y no empiezan por la cabeza. Y tú, si aplicas el método que ahorita te voy a revelar, desde el primer momento ya vas a tener identificado las variables tanto independiente como también la variable dependiente. Entonces, y justo acá les voy a compartir ese material donde está variables. Justamente acá les voy a compartir el material que hizo la pregunta este señor, señorita, pero normalmente lo hacen muchos. No solamente este señor y señorita, sino la mayoría, ¿no? ¿Cómo voy a identificar mi variable, doctora? ¿No? La variable, chicos, siempre la vas a identificar en la primera etapa de tu tesis, ya sea del proyecto de investigación o la tesis, que es la parte final. Porque tú cuando vas a realizar una investigación, siempre vas a empezar por el proyecto, ¿no? Por el proyecto o plan de tesis. Entonces, en el primer módulo, que es planificación, lo primero que tú tienes que hacer es identificar y definir qué cosa, tus variables, ¿no? Y empezarás definiendo la variable independiente. Muchachos, la variable independiente siempre sale del problema. ¿De qué problema? Del problema de tu investigación. Y chicos, es muy fácil, pero es muy fácil identificarla si tú aplicas mi método DQP. ¿Qué está hablando, doctora? Bueno, se los voy a mostrar para que me puedan comprender, ¿no? Porque a mí me gusta mostrarle con ejemplos para que ustedes puedan entender mejor lo que les estoy hablando. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente, ¿no? Sucede acá lo siguiente, ¿no? Que si tú primero has aplicado el método DQP, que es donde tú vas a identificar, en este caso, dónde piensas hacer la investigación, sobre quién o quiénes piensas hacer el estudio y qué problema tienen esas personas, animales, cosas o procesos. Entonces, si tú aplicas primero el método DQP, donde vas a identificar y definir tu problema de investigación, no solamente has hecho eso, ¿sabes qué más has hecho? Has definido tu primera variable de estudio, porque la primera variable de estudio o la variable independiente siempre se desprende del problema, tal como lo ves ahorita marcado, ¿no? Yo he marcado ahí el método DQP, ¿no? Porque de ahí se desprende la primera variable del estudio.
es decir, la variable independiente, ¿no? Doctora, correcto, ahí está bonito el método, pero no lo entiendo. Puede ser algunos que me pregunten. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Y este método de QP, chicos, es muy importante porque te va a servir para definir tu problema de investigación, ya seas del pregrado o del posgrado y sea de cualquier carrera profesional. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que veas de qué forma tan rápida estoy obteniendo la variable independiente. Entonces subo este material para que tú veas el ejemplo, ¿no? Y vamos a hacer un caso muy frecuente, ¿no? Por ejemplo, voy a aplicar el método de QP suponiendo que soy de la carrera de Ciencias Empresariales, ¿no? Me pregunto, ¿dónde ocurre el problema? Bueno, voy a elegir un lugar al cual yo tengo mucho acceso, que es el Emporio Comercial de Gamarra, ¿no? Y voy a preguntarme luego, ¿quién o quiénes tienen el problema? Bueno, los que ahorita tienen el problema en el Emporio Comercial de Gamarra, que es acá un sector donde venden, donde exportan y venden mucho al por mayor y al por menor textiles, los que ahorita tienen el problema por esta cuarentena son las empresas textiles, es decir, las pymes. ¿Por qué? Porque no están vendiendo sus productos, no pueden exportar ahorita porque todo está paralizado, ¿no? Y tiene ahorita grandes pérdidas, ¿no? Pérdidas millonarias, porque no se está moviendo este sector, porque acá en Perú ahorita todo está paralizado, ¿no? Está paralizado y entonces de repente han hecho grandes producciones y no las pueden vender. Entonces ahorita ellos tienen el problema, tienen las pymes textiles. ¿De dónde? De Gamarra. ¿Y qué problema tienen, no? Liquidez. Como no están vendiendo, no están facturando, no están cobrando. Entonces tienen el problema de la liquidez. ¿Cómo es eso la liquidez? No hay plata, no hay cash, no hay money, ¿no? Y como no tienen eso, no pueden pagar sus obligaciones. Entonces, ellas están en un problema ahorita bastante fuerte. Entonces, ¿te das cuenta cómo he identificado mi problema de investigación? Lo único que he aplicado es el método de QP, ¿no? ¿Dónde ocurre el problema? En el Emporio Comercial de Gamarra. ¿Sobre quién o quiénes? Sobre las pymes textiles. ¿Y qué problema tienen estas pymes textiles? La liquidez. Entonces, tú te das cuenta que yo apliqué el DQP y automáticamente yo obtuve mi problema de investigación. Pero no solamente eso, sino también acabo de obtener mi primera variable de investigación. Esa es la variable independiente. En este caso, la variable independiente, ¿cuál sería? La liquidez. ¿Por qué? Porque la liquidez es una propiedad, es una característica, es un atributo. ¿De quién? Del objeto que tú estás estudiando. Doctora, ¿y el objeto solamente tienen que ser empresas? No, muchachos, pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser procesos, ¿no? Pueden ser tal vez maquinarias, no lo sé. Así que recuerda que para identificar y definir tu primera variable en investigación, te aconsejo que emplees el método de QP, donde que solamente no te sirve para eso, sino también te sirve para qué? Te sirve para que puedas definir tu problema de estudio. ¿Viste? ¡Qué fácil es! Doctora, pero también, ¿y cómo identifico la variable dependiente? Porque no solamente hay variable independiente, ¿cierto? También hay una variable dependiente. ¿Y cómo lo hago? Bueno, eso lo vas a hacer aplicando el segundo método que ahorita te voy a mostrar. ¿Qué método es ese? Bueno, tranquilo, en partes. El método que te permite a ti identificar lo que es la variable dependiente y la variable independiente, no es otra, perdón, la variable dependiente no es otra cosa más que el método SEA. Si tú aplicas correctamente el método SEA, entonces, ¿sabes lo que vas a obtener? Vas a obtener tu segunda variable de estudio, ¿no? Que vendría a ser la variable dependiente. Ahorita en este momento tú en pantalla estás visualizando el método SEA, que te permite en este caso obtener la segunda y cuantas variables tú desees para tu estudio, ¿no? Recuerda que a mayor cantidad de cosas, más complejo.
Doctora, por ahí me preguntan, por favor, explíquenos con un ejemplo para entender ese famoso método SEA y poder obtener la segunda, tercera, cuarta o cuantas variables de estudio yo quiera. Bueno, vamos a verlo ahorita en este momento. Vamos a ver acá un pequeño ejemplo del método SEA, ¿no? Entonces, lo mostramos y te lo explico un ratito. ¿Qué es el método SEA? El método SEA no es otra cosa más, tú sabes que cualquier problema se origina por diferentes causas. Y genera, ¿qué cosa? Diferentes efectos, ¿sí? ¿Y tú qué vas a hacer como profesional de investigación? Como profesional, ¿cuál va a ser tu aporte, tu posible solución? Eso es el aporte, ¿no? Por eso que ahí el SEA responde a C, las causas que originaron el problema. Ahí haces un listado de todas las causas que han originado el problema. Efecto, haces un listado de todos los efectos o posibles consecuencias que puedan generar este problema que tú has identificado y después le vas a poner el aporte o la posible solución o posible generación de conocimiento que tú vas a dar a este problema, ¿no? Entonces, después que has hecho esto, tú vas a seleccionar en la causa, en el efecto y en el aporte aquella característica, aquel atributo o aquella propiedad que tú más domines. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo con el ejemplo. Me gusta siempre trabajar con ejemplos para que todo les quede muy claro, ¿no? Entonces, ahorita en pantalla estás viendo un ejemplo, ¿no? ¿Cómo es esto, doctora? Bueno, ¿qué sucede ahí? Tú estás viendo que el del problema ejemplo que habíamos visto anteriormente, ¿no? La liquidez de las pymes textiles del emporio comercial de Gamarra pueden tener muchas causas. Yo he seleccionado, y tú puedes poner ahí todas las causas, yo he seleccionado aquella causa que más domino. Por ejemplo, he puesto acá venta cero, ¿no? El hecho de que no haya liquidez ahorita en las pymes textiles de Gamarra es que no hay ventas, no hay ingresos, ¿no? Entonces, ¿y cuál va a ser el problema que va a generar esto? ¿No? De que no haya liquidez. El problema, el efecto o consecuencia van a haber miles, ¿no? Puede ser que despidan a la gente, puede ser que tenga que vender los activos, pero obviamente yo he elegido el que más domino, que es apalancamiento financiero, ¿no? Es decir, que se van a endeudar para tener capital de trabajo y para poder reactivar sus operaciones, ¿no? ¿Y cuál va a ser mi aporte? ¿No? Mi aporte va a ser para que esas empresas no estén dependiendo solamente de las ventas físicas, ¿no? De las ventas de la gente que va y compra ya a este emporio comercial, sino también dependa de ventas online. Estoy proponiendo como posible solución una plataforma de ventas online, ¿no? Que va a reducir completamente lo que son los costos operativos de este tipo de negocio, ¿no? Entonces, del método SEA, es decir, de las causas, del efecto y del aporte, tú vas a elegir tu segunda variable de estudio. Por ejemplo, yo voy a elegir apalancamiento financiero, ¿no? Entonces, ¿esa va a ser qué cosa? Mi variable dependiente. Doctora, pero yo quiero escoger otra variable más. Entonces, la puedes tomar del aporte o lo podrías tomar de la causa. Pero recuerda, si haces un estudio de más de 2 variables, lo vas a hacer más complejo. Y si tú estás haciendo una tesis para obtener el bachiller, lo aconsejable es que hagas solamente un estudio de una sola variable. Ahora, si estás haciendo una tesis para obtener la licenciatura, sí podrías hacer una tesis de 2 variables. Y si estás haciendo una tesis para la maestría, podría ser una tesis de 2 variables. Ahora, si estás haciendo una tesis de doctorado, lo aconsejable es que sea de 3 variables, ¿no? Al final la decisión tienes tú, porque tú eres el que va a hacer el estudio. Tú puedes escoger cuántas variables tú desees, ¿no? Pero acá queda muy claro, y voy a recapitular, ¿no? Con el ejemplo que ahorita vas a ver acá en pantalla.
y que te lo voy a mostrar porque me gusta trabajar mucho con los ejemplos. Te lo voy a mostrar para que lo puedas ver mejor. Vamos a recapitular lo que en este momento hemos hecho, ¿no? ¿Qué hicimos? Bueno, hicimos lo siguiente, y ahí lo ves en grande, ¿no? En pantalla grande, ¿no? Que con el método de QP, tú vas a poder, ¿qué cosa? Identificar la primera variable de tu estudio, que viene a ser la variable independiente, ¿no? Y con el método SEA, tú vas a poder aplicar, ¿qué cosa? Vas a poder obtener la segunda variable de tu estudio o cuantas variables de investigación tú quieras, ¿no? En este caso, en el ejemplo que estás viendo en pantalla, mi primera variable independiente salió del DQP y es la liquidez. Y mi segunda variable dependiente salió del efecto, ¿no? Y es apalancamiento financiero, ¿no? Recuerda, del método DQP sale ¿qué cosa? Tu variable independiente. Y del método SEA, que es la causa, efecto o aporte, lo que va a salir es la variable dependiente. De acá tú puedes elegir del método SEA cuántas variables tú desees hacer en tu investigación. Pero recuerda que a mayor cantidad de variables, tu estudio va a ser mucho más complejo, ¿no? Entonces, si recién te estás conectando, ¿no? Cuando termine este en vivo, te invito a que lo veas nuevamente desde el comienzo para que puedas entender el ejemplo que ahorita te estoy mostrando en pantalla. Lo que he querido revelarles a todos es una pregunta muy frecuente que me hacen los tesistas en el proceso de realizar su investigación. Siempre me preguntan, doctora, ¿cómo obtengo las variables de mi estudio? ¿No? Entonces, para obtener las variables del estudio lo puedes hacer desde el comienzo, aplicando el método de QP y el método SEA, ¿no? Te he mostrado cómo lo puedes aplicar y que no solamente sirve para una carrera de ciencias empresariales, también sirve para una carrera de ciencias sociales, mucho para las carreras de salud, para educación, para psicología, para derecho, para ingeniería, ¿no? Para todas las carreras profesionales sirve este método y para todos los grados, ya seas del pregrado o del posgrado. No quiero pasar a la segunda pregunta frecuente, sin mostrarte que lo que te acabo de explicar también lo tengo resumido. Lo tengo resumido en 2 infografías que ahorita vas a ver. ¿Qué infografías son esas? Me preguntan. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho también que todo lo que yo te estoy diciendo, todo lo que te estoy hablando, quede ¿cómo? Quede, en este caso, quede resumido y tú lo puedas comprender, ¿no? Y eso próximamente lo voy a sacar en una sorpresa que tú ya vas a ver, que le voy a hacer a toda la comunidad, ¿no? Doctora, ¿de qué me está hablando? Bueno, lo que te estoy hablando es que el método de QP lo tienes resumido en esta infografía. Ahorita estás viendo el resumen de cómo aplicar el método SEA, ¿no? Te lo he indicado. Inclusive hasta aquí está con un ejemplo de ingeniería, para que veas que es aplicable a cualquier carrera. Y también tengo el método de QP. Si tú te das cuenta, acá está tanto el método de QP y el método SEA resumido de acuerdo a lo que te he indicado, de acuerdo a lo que te he explicado. Recuerda que ambos métodos te sirven no solamente para definir tu problema de investigación, ¿no? El método de QP también te permite obtener, ¿qué cosa? La primera variable de tu estudio, es decir, la variable independiente. Y el método SEA te permite a ti establecer los límites de tu estudio para que no te me vayas por las ramas al momento de hacer la investigación, ¿correcto? ¿No? Y además de ello te permite identificar la segunda variable de tu estudio, ¿no? Entonces, voy a sacarlo, no, este de acá no. Y acá te lo dejo en grande para que lo puedas ver, ¿no?
Definitivamente, estas infografías y más, me dice, doctora, ¿dónde tiene esa infografía, ese resumen de cómo obtener el problema de investigación y la primera variable de estudio que les acabo de explicar? Bueno, eso está en el curso virtual, mi tesis de éxito. Y a veces también lo comparto en el muro de la comunidad, ¿no? Y no solamente ese, también está el de acá, y lo voy a mostrar, el método SEA, que te permite obtener, ¿qué cosa? La segunda variable de tu investigación, la segunda, tercera, cuantas variables tú desees. Y para que veas que funciona, le he puesto ahí un ejemplo de ingeniería. Así que con el método DQP y el método SEA, chicos, no hay límites, no hay límites, no hay límites para que puedas hacer tu estudio, ¿no? Y esa es la primera parte con la cual tú tienes que empezar. Tú no puedes estar en el marco teórico o en la metodología si no sabes cuáles son tus variables de investigación. Porque esa es una pregunta clave que te van a hacer en la sustentación. Señor, señorita, ¿cuáles son las variables o las categorías de su estudio? Y algunos se quedan así. Uy, pero ¿cómo no lo vas a tener identificado si esto debiste tenerlo preciso desde el comienzo, desde cuando vas a hacer la investigación? Entonces, para que no te compliques, ¿no? Y para que sustentes adecuadamente, he preparado ese material. Recapitulo, método de QP, ¿te sirve para qué? El método de QP me va a servir ¿para qué? Para poder identificar y definir el problema de investigación y obtener la primera variable de tu estudio. Recuerda, es aplicable a cualquier especialidad y grado profesional. Y recapitulo el otro, ¿no? Y el método SEA me permite establecer los límites del estudio y obtener la segunda, tercera, cuantas variables yo desee. Me pregunta, ¿es aplicable acá, no? A la carrera de ingeniería. Claro que sí. Inclusive acá estás viendo el ejemplo. Está aplicado a una carrera de ingeniería. Quise empezar con ciencias empresariales porque siempre me preguntan mucho de ciencias empresariales. Siempre nos preguntan mucho de ingeniería. También mucho de salud, ¿no? Y de educación y enfermería, ¿no? Sinceramente estamos muy agradecidos con toda la comunidad porque nos hacen preguntas y sinceramente eso nos dice y nos reta a seguir mejorando, ¿no? Me dice acá, la operación, María Elena me pregunta acá, ¿la operacionalización va en el apartado de metodología o es anexo? Bueno, eso va a depender de la estructura de tu universidad. ¿Qué sucede, María Elena? Que hay universidades que exigen que esté dentro del capítulo de metodología, pero hay otras universidades que lo exigen que esté dentro de los anexos. Entonces, eso va a depender mucho de la estructura que señale tu casa de estudio. Como digo yo, eso va a depender de las reglas de juego que haya establecido quién, tu universidad. Entonces, vamos a seguir con la segunda pregunta que los muchachos me hacen, ¿no? Me encanta resolver preguntas, sinceramente me siento muy feliz y muy agradecida de que estén conectados en este momento aquí conmigo. Y entonces vamos a revisar otra de las segundas preguntas más frecuentes que me hacen los muchachos, ¿no? Si tú te has podido dar cuenta, o las variables, acá lo tengo, sinceramente hacer esto es muy fácil, ¿no? Si tú has estado acá desde el comienzo, te has podido dar cuenta que que definir tu variable de investigación, ya sea la variable independiente o ya sea la variable dependiente, es súper fácil a través de los dos métodos que te acabo de revelar, ¿no? A través de esos dos métodos. Tú puedes ver ejemplos de todas las carreras profesionales en mi curso virtual, mi tesis de éxito. Pero ahora vamos a ver cuál es la segunda pregunta que me hacen los tesistas. Bueno, la segunda pregunta que me hacen acá los chicos, ¿no? Y les voy a compartir es lo siguiente. ¿Cuál es la segunda pregunta? A ver, acá está. ¿Cuáles son las variables de mi título? ¿No? Porque es una pregunta también mucho de sustentación, que a veces cuando los chicos están sustentando, les pregunta a los chicos, les pregunta al jurado, señor, señorita, ¿y cuántas variables tiene su título? Y a veces se quedan así. Oye, pero eso tienes que saberlo del comienzo, pues, ¿no? No podías ni dudar, ¿no? ¿Cuántas son las variables que tiene mi título? ¿No?
Entonces, y me preguntan eso después que hayan hecho el título, ¿no? Entonces, o sea, les voy a explicar lo siguiente, ¿no? Vamos a ir paso a pasito, ¿no? ¿Qué resulta? Bueno, resulta pues que si tú me seguiste desde el comienzo o recién te estás conectando, ¿no? Esta segunda pregunta es muy fácil de obtener, ¿no? En el título siempre están las variables de investigación, es correcto. En el título, y un título siempre tiene las variables tanto independiente o dependiente, si estamos hablando de un enfoque cuantitativo. Y si hablas de un enfoque cualitativo, lo que van a tener son categorías de análisis, ¿correcto? Entonces, si tú has aplicado el método de Coupé y el método SEA, entonces rápidamente puedes obtener el título de la investigación. Y como obtienes rápidamente el título de la investigación, tú ya teniendo el método SEA y el método de Coupé ya sabes cuáles son las variables de tu título. ¿Te das cuenta? A ver, vamos a verlo. Explíqueme bien, doctora, no entiendo, por ahí me están diciendo. Bueno, vamos a verlo pasito a pasito, ¿no? Entonces, agarremos acá y lo voy a disminuir para que se pueda comprender y te lo voy a mostrar en grandecito, ¿ok? Saco este de acá porque te me puedes confundir, no quiero que te me confundas. Y saco este de acá. Entonces, ¿qué sucede, chicos? ¿No? Tal como están ahorita ustedes viendo en pantalla, ¿no? A ver, al revés. ¿Qué sucede, chicos? Que cuando tú has aplicado, como les decía bien desde el comienzo, el método SEA y el método de Coupé, lo sumas. ¿Qué cosa? Sumas el problema, en este caso, al factor del SEA que tú has elegido. En este caso, yo a mi problema que es liquidez de las pymes textiles del emporio comercial de Gamarra, le voy a sumar el factor que elegí del SEA. ¿Qué factor elegí? El que está resaltado en azul. ¿Y cuál es ese factor? Apalancamiento financiero. Entonces, sumo apalancamiento financiero más el problema, liquidez de las pymes textiles del emporio comercial de Gamarra, e inmediatamente obtengo ¿qué cosa? El título de mi estudio. Miren, apalancamiento financiero y liquidez de las pymes textiles del emporio comercial de Gamarra. Entonces, si mi asesor o si mi jurado de tesis me pregunta, señor, señorita, ¿cuáles son las variables del título de tu estudio? ¿Yo qué le diré? Y variables, doctor, son apalancamiento financiero y liquidez. ¿Por qué? Porque para previamente formular mi título, ¿qué hice? Obtuve mi primera variable a través del método de Coupé y mi segunda variable a través del método SEA. Así de fácil, ¿no? Así de fácil, ¿no? ¿No? Me dice acá, buen día. Los métodos también son válidos para una revisión sistemática de la literatura. Bueno, Liliana Mesa, te ves adelantado un poquito, pero te voy a comentar algo. Si tú previamente has hecho tu matriz de operacionalización de variables, ¿no? Y has seleccionado algunos antecedentes, te va a ser muy fácil armar las bases teóricas, ¿no? Te va a ser muy fácil revisar la literatura, ¿no? Para que puedas armar rápidamente tu marco teórico. Es lo único que te voy a adelantar. Más detalle te lo voy a dar en el próximo en vivo, porque también muchos me están preguntando, doctora, ¿cuál es la fórmula para armar fácil y rápido el marco teórico? También hay una fórmula. Todo lo hacemos con fórmulas, ¿no? Todo lo hacemos con fórmulas. Entonces, y esta pregunta, esto que están viendo ahorita en pantalla, los que recién se conectan, es una pregunta muy frecuente que me hacen los chicos en Café con Tesis, y se las voy a mostrar acá, ¿no? ¿Qué resulta? ¿Qué resulta? A ver, esta pregunta la saqué porque me llamó mucho la atención, porque un niño, un jovencito, me la hizo, pero ya me la hizo de forma más precisa, ¿no? No de forma tan precisa, sino yo diría, lo ha hecho de una forma así muy general, ¿no? Doctora, ¿cuáles serían las variables de mi título? ¿Cuáles serían las variables de mi título, no? Si mi título es, y me puso, ¿qué me puso de que era su título? Me puso así, ¿no?
La ausencia de programas educativos del estudio de la Biblia como fuente histórica de derecho y su influencia negativa en la formación de los estudiantes de la Facultad de Derecho. Ese título, primeramente, mi observación, antes de responderles cuáles serían las variables de su título de este jovencito, lo que le diría primero es que tiene que reformular el título de su estudio. ¿Por qué? Porque un título no debe pasar de un máximo de 20 palabras en promedio. Además de ello, en el título siempre tienen que estar bien identificados y definidos la variable de estudio, ¿no? A través del método de Coupé y el método SEA. Y sobre quién o quiénes tú piensas realizar el estudio, ¿no? Lo piensas realizar, en este caso, entiendo que lo va a hacer sobre los estudiantes de la Facultad de Derecho, ¿no? ¿Y en dónde lo va a realizar el estudio? ¿No? En la Universidad San Martín de Porres. Doctora, ¿es obligatorio que esté el año? No es obligatorio. No es obligatorio que el conector y el año estén en un título de investigación. Lo que sí o sí es obligatorio, chicos, que esté en el título de tu estudio son las variables. La variable o variables. El objeto, persona, animal, cosa o proceso que tú vas a estudiar y el lugar donde piensas hacer la investigación, que es un lugar que tú tienes que tener acceso. ¿Por qué? Porque ahí vas a recoger los datos, ¿no? Para tu estudio. Entonces, yo le respondí a este muchacho de que estaba muy interesante su título, pero el título estaba demasiado largo. Como les digo, no debe tener máximo, debe tener máximo un título entre 12 a 20 palabras, ¿no? En promedio, ¿no? Y el título, tiene que ser preciso e informativo. ¿Por qué? Porque tiene que despertar la curiosidad del lector, ¿no? Tiene que despertar la curiosidad. Como yo digo, tiene que ser un título vendedor, ¿no? Entonces, incluso le respondo acá al muchacho que debe reformular su título de investigación aplicando mis métodos de Coupé y el método SEA, porque le van a permitir identificar las variables de su estudio desde el comienzo y reformular el título de su investigación. Y, por ejemplo, le propuse un título que podría ser Programa Educativo para el Aprendizaje Bíblico en los estudiantes de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Más que suficiente. Si cuentan las palabras de ese título, no pasan de las 20, ¿no? No pasan de las 20 palabras. Por ahí alguno me puede decir, doctora, pero mi universidad exige que tengan 12 palabras, o que tengan 15 palabras, o que tenga 18 palabras. Pero la mayoría de universidades en América Latina exigen que el título tenga entre 12 a máximo 20 palabras. Y siempre debes ajustarte a las reglas de juego ¿de quién? De tu universidad. Si tu universidad te dice 15 palabras, haz el título con 15 palabras. Si tu universidad te dice 18 palabras, haz el título con un máximo de 18 palabras, ¿no? Siempre hay que respetar las reglas de juego ¿de quién? De tu casa de estudio, ¿ok? Entonces, esa es la segunda pregunta más frecuente que me hacen los chicos, ¿no? Antes de comenzar la tercera y última pregunta, les voy a compartir, como este muchacho me habló mucho de las variables y el título, que ustedes se pueden haber dado cuenta que está completamente relacionado, variables y título. ¿Por qué? Porque las variables están dentro del título, ¿cierto? Entonces les voy a compartir una infografía que a mí me encanta. A mí me encanta realmente todo lo que podemos hacer para ustedes, ¿no? Y justamente todo lo que yo te estoy hablando, te estoy comentando, te estoy compartiendo en este momento, ¿no? Lo tengo también resumido. ¿En dónde? En una linda infografía, que ahorita lo vas a ver acá en pantalla, ¿no? O lo pongo así mejor, ¿no? El título de la investigación, ¿no? Ahí pongo qué es el título de la investigación, cuántas palabras como máximo deben tener y cuáles son las partes de un título que sí o sí tú tienes que considerar, ¿no? Como les digo ahí, sí o sí, en un título tienen que estar la variable o las variables del estudio, el objeto de estudio
así como el lugar donde empiezas a hacer la investigación. Recuerda que opcional son los conectores, el efecto, la influencia, el impacto, la relación, eso es opcional, así como el tiempo. Y también comparto contigo un consejo del día, ¿no? Ahí estás viendo que en este momento he identificado un título de contabilidad, ¿no? De contabilidad. Para que veas, te mostré un ejemplo de ciencias empresariales, te mostré un ejemplo de contabilidad, te he mostrado ahora un ejemplo de ingeniería, antes también de ingeniería, y ahora estás viendo de contabilidad, porque sinceramente los métodos que te estoy revelando se aplican a cualquier carrera profesional. Me dice acá, Alan Helme me pregunta, ¿el lugar de investigación puede ser un país? Uy, pero tienes que limitarlo. ¿Qué parte de ese país? Porque si no va a ser extenso, muy extenso, ¿cierto? Tienes que limitarlo. De ese país, ¿qué parte vas a estudiar? ¿En qué lugar? Por ejemplo, si estamos en el Perú, lo vas a hacer a nivel del Callao, a nivel de Surquillo, a nivel de San Juan de Miraflores, a nivel de Chorrillos. ¿En qué distrito? Tienes siempre que agarrar y ser lo más preciso posible, porque si no te vas a ir por las ramas, vas a tener demasiada información y tu título no está bien focalizado, ¿no? Saludos. Laura Zúñiga me pregunta, disculpe, ¿la segunda variable puede salir de la causa? Claro que sí, Laura. La segunda variable podría salir de la causa, podría salir del efecto o consecuencia, o podría salir del aporte. Tú ahí debes elegir, en este caso, de qué factor quieres que salga, en este caso, tu segunda variable. Yo siempre aconsejo a los muchachos que escojan aquel factor, ya sea causa, efecto o aporte, que más domine, ¿no? Que más domine. Escoge la que más domina porque ahí tú mismo vas a estar en tu gloria, ¿no? Porque te va a gustar investigarlo, te va a gustar buscar información al respecto, te va a encantar hacerlo, ¿no? Por eso siempre hay que elegir el factor o la variable en este caso que tú más domines, que más conozcas, que mayor experiencia profesional hayas tenido. Y si por ahora no has tenido mucha experiencia profesional, podría ser del curso que más te gustó, ¿no? Por ejemplo, a mí en la universidad, siempre le he dicho, me encantaban mucho los números, el tema financiero, eso ha sido muy fuerte, finanzas 1, finanzas 2, finanzas 3, formulación de proyecto, eso era mi fuerte, yo estaba en mi gloria. Por eso cada vez que yo he hecho una tesis, ya sea del pregrado, ya sea del posgrado, siempre lo he hecho relacionado al tema financiero. ¿Por qué? Porque está dentro de las líneas de investigación que tenía mi universidad, ¿no? Y yo he hecho siempre lo que más domino, porque ahí me siento en mi gloria, y es lo mismo que tú tienes que hacer, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar con la última pregunta, ¿no? Pero antes de empezar con la última pregunta, Laura Zúñiga me saluda de Argentina, María Fernández Freites me saluda desde Lima, saludos María Fernanda, Isaac Vázquez me saluda de Trujillo, saludos Isaac, Freddy Benavides me saluda desde Colombia, un besito y un abrazo fuerte para Colombia, Carlos Santana me saluda desde Puno, ¡ay, qué felicidad! Sinceramente, yo a Puno tengo que ir. Me siento que estoy en deuda mucho con mi gente de Arequipa, con mi gente de Puno, con mi gente de Bolivia y con la gente de México, porque sinceramente la mayor cantidad de alumnos son de esos lados. Y yo estoy muy, pero muy agradecida. Así que cuando levanten la cuarentena, vamos a programar unos viajes por estas ciudades. Y sinceramente, espero verte ahí, ¿no? Me dice Mineral, Eddie me dice que saludan desde Ayacucho. María Elena, desde Chile. Ay, me saluda desde Piura. Un abrazo fuerte a mi gente de Piura, desde Arequipa, desde Cerro de Pasco. Ay, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Qué lindo, sinceramente, a todos aquellos que me están mandando sus saludos, ¿no? Yo estoy muy agradecida por el tiempo que ustedes están dando, ¿no? Entonces vamos a resolver la tercera y última pregunta que me hacen respecto a las variables. Este café con tesis, que como les dije, siempre voy a tratar de hacerlo en la semana, 2 o 3 veces a la semana, es para compartir específicamente el tema de las variables de investigación. Si ustedes tienen más dudas, pueden dejar sus preguntas y en los próximos en vivos lo vamos a ir canalizando
pero por temas, ¿no? Por temas de investigación. ¿Cómo es eso? Es decir, por áreas. La clase pasada, el café con tesis pasado, hablamos de las hipótesis, y el día de hoy estamos hablando de las variables. Tal vez el próximo en vivo, el próximo café con tesis, hablamos del marco metodológico, porque es otra de las preguntas que muchos me hacen. Podríamos hablar de las muestras, podríamos hablar del enfoque netamente cuantitativo o del enfoque cualitativo. Pero el día de hoy, en este café con tesis, que está hecho con mucho amor, con mucho cariño, para todos ustedes, estamos hablando de las variables de investigación, y espero que esta información que te estoy compartiendo te esté quedando súper clara, ¿no? Entonces, vamos a ir con la última pregunta que me hacen mucho los tesistas, ¿no? Vamos a ir acá. Uy, ¿dónde está? Uy, se fue. Ah, esta es la segunda pregunta que me hacen mucho los tesistas, y la voy a mostrar acá. Salgo de acá. Uy, ¿qué pasó? Salgo de acá y salgo de acá, ¿no? Estoy buscando ahorita la lámina que se me acaba de perder, pero ni bien se cargue, te la voy a revelar. No te preocupes, yo te voy a revelar todo lo que tengo hoy respecto a las variables de investigación, ¿no? Así que tranquilo, ¿no? Porque el día de hoy, el tema que estamos hablando el día de hoy son de las variables de investigación y las preguntas muy frecuentes que me hacen los miembros de la poderosa, amorosa y gran comunidad de tesis, asesoría y capacitación. Entonces, vamos a la tercera y última pregunta, que espero que ya se cargue para que ustedes la puedan ver. Y también lo vamos a ver con un pequeño ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la tercera y última pregunta que me hacen mucho los muchachos? Bueno, es la que vas a ver ahorita en pantalla. Ay, esta es... es esta, ¿no? Es la que me hacen siempre, ¿no? Me dicen acá, doctora, ¿cuántas variables se colocan en las bases teóricas? ¿Cuántas variables debo colocar en las bases teóricas? ¿Y qué información, exactamente tiene que contener? Es lo que me preguntan mucho, ¿no? ¿Cuántas variables debo colocar, no? Y esa es una pregunta que siempre me hacen acá los chicos en la comunidad, inclusive se las voy a mostrar porque también lo hemos respondido en el muro de tesis, porque nos encanta, nos gusta compartir con ustedes lo mejor de lo mejor, ¿no? Entonces, justamente aquí está, y se las voy a mostrar, ¿no? Ahí está, ¿no? Esa es la pregunta que siempre me hacen los chicos. Me preguntan, ¿cuántas variables debo colocar, doctor, en las bases teóricas? ¿Y qué información debe contener exactamente? Bueno, muchachos, las variables que tú tienes que colocar en las bases teóricas son las variables que tú has señalado, ¿dónde? En tu título de investigación, ¿no? Porque en esta sección, ¿qué vas a hacer? Vas a fundamentar la comprensión de ¿qué? De tus variables de estudio. ¿Que están dónde? Están en el título de la investigación. Por eso que te digo que es muy importante aplicar el método EQP y el método SEA para que puedas identificar y definir desde el comienzo, ¿qué cosa? Tus variables de investigación. Pero no solamente en las bases teóricas vas a hablar de tus variables de investigación, también tienes que hablar de la descomposición de ellas. ¿Cómo es eso? Tienes que hablar de las dimensiones que tiene tu variable de investigación, tienes que hablar de los indicadores que tienen tu variable de investigación y tienes que hablar de la teoría a la cual estás adhiriendo tu trabajo, es decir, el enfoque teórico que tú le estás dando, ¿no? Recuerda que las bases teóricas son el análisis sistemático, ¿no? De las principales teorías, ¿no? Que van a explicar qué cosa, el tema que tú estás estudiando. Y generalmente son citados de acuerdo a las normas de citación que exige tu universidad, que puede ser el APA, que puede ser el ISO, que puede ser el Vancouver, el Michigan u otro. Este estilo de citación está en las reglas de tu universidad. Recuerda que cada universidad adapta las normas de acuerdo a un estilo propio, ¿no? Yo sé, las normas APA son únicas, son universales, es correcto, pero cada universidad, y en la experiencia les digo que cada universidad tiene su propio manual de APA y como que ha hecho unos cambios medio raros, pero bueno,
hay que seguir lo que dice la regla de juego de quién, de tu universidad, ¿no? Sinceramente, espero que esta información que en este momento te estoy compartiendo, ¿no? Te sirva de mucho. Y antes de terminar, quiero compartirte o voy a regalarte otra pregunta que mucho me hacen los miembros de la comunidad, ¿no? Que es la siguiente, ¿no? La saco acá, eliminar. Entonces, los chicos de la comunidad me preguntan mucho, ¿no? Doctora, ¿hablar de variables es lo mismo que hablar de categorías? ¿Existe alguna diferencia? Bueno, muchachos, a eso les quiero decir que en una investigación, ¿no? Hablar de categorías de análisis es equivalente a hablar de las variables, ¿no? Dependiendo del enfoque de tu estudio. ¿Cómo es esto? ¿No? Si tu estudio es de enfoque cualitativo, entonces vas a tener que identificar y definir, ¿qué cosa? Categorías de análisis, ¿no? Que la vas a descomponer en subcategorías e indicadores. Pero si tu estudio es de enfoque cuantitativo, entonces deberás identificar y definir variables de investigación que se van a descomponer en dimensiones e indicadores. Este es el orden fundamental, muchachos, para que ustedes puedan hacer una tesis de calidad, confiable y que no solamente sea digna, ¿no?, de realizarla bien, sino también de sustentarla bien y posteriormente poder publicarla, ¿no? Estos métodos que el día de hoy te he explicado, sinceramente, con mucho amor, con mucho cariño, yo espero que te puedan haber servido. No te olvides, ¿no? De, por favor, suscribirte ¿a dónde? A mi canal YouTube, donde tengo este material y muchos más, ¿no? En mi canal YouTube estamos como tesis, asesoría y capacitación, ¿no? Y estamos muy felices y agradecidos, ¿no?, de que hasta el momento ya seamos más de 11,000 suscriptores. Recuerda que el día de hoy he compartido información específicamente de las variables de investigación, de aquellas preguntas más frecuentes que nos hacen los tesistas. En el próximo Café con Tesis voy a compartir otro tema también poderoso que nos hace. Doctor, ¿y de dónde saca esas preguntas? Bueno, esas preguntas que nos hacen constantemente los muchachos, los saco del curso virtual Mi Tesis de Éxito, que es el curso que, bien es cierto, teniendo poco tiempo en el mercado latinoamericano, sinceramente estaba batiendo récords de venta, porque lo hacemos de forma muy explicativa, les hacemos con ejemplos, tal como le mostraba en la pantalla, les hacemos con infografías, es decir, todo lo que está dicho en el curso también tiene una infografía resumida y también tiene plantillas, claro, plantillas para que tú lo puedas desarrollar, paso a paso, ¿correcto? Y no tengas ningún problema en el proceso de desarrollo de tu investigación. ¿Y qué sucede si tienes alguna duda durante el desarrollo del curso? Bueno, no te preocupes, yo te la respondo en un plazo máximo de 24 horas, pero te la respondo, porque en este curso tú tienes acceso vitalicio y no solamente accedes a las clases que tenemos ahí, accedes a las plantillas, accedes a las infografías, accedes al material de apoyo y accedes a la biblioteca virtual en la cual nos basamos tesis, asesoría y capacitación, porque todo aquello que yo el día de hoy te estoy revelando, todo aquello que te estoy diciendo, lo baso mucho en fundamentación bibliográfica confiable. No es que yo hable por hablar, no, todo eso lo hemos revisado, todo esto lo hemos analizado y hemos sacado lo mejor de lo mejor para ti. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Es que tienes acceso vitalicio en este curso virtual, Mi Tesis de Éxito, y te va a servir tanto para el pregrado como también para el posgrado. Así que Iván Solís me pregunta, ¿y si mi investigación es mixta? Bueno, tendrás que hacer una combinación de enfoque cualitativo y cuantitativo. Y yo pienso que si te estás atreviendo, Iván, a hacer una investigación mixta es porque tú dominas mucho el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Porque yo siempre les digo a los chicos, no se metan a hacer una investigación mixta si es que no dominan ambos enfoques, porque si no, ¿qué va a pasar? Van a volar, así de fácil, van a volar, ¿no?
dice acá, gracias por la respuesta, me dice Alan, usted indica que se debe limitar el lugar. Claro, la idea es limitar el lugar lo más posible. Lo puedes hacer, claro, a nivel de un país, con información documental, nadie te dice que no, pero lo vas a hacer más extenso y más complejo. Y si tú tienes el tiempo suficiente para invertirlo, Alan, no tengo ningún problema. Pero yo digo, si quieren graduarse rápidamente a través de una tesis, entonces sugiero que sea lo más limitado y lo más específico posible para que no se me vayan por las ramas, ¿no? Yo creo que tú puedes hacer a nivel de un país cuando ya dominas muy bien la investigación al revés que al derecho, ¿ok? Y bueno, me voy despidiendo, me voy conectando. El Cicita Choque me saluda desde Arequipa, Lucho Vargas desde Arequipa, Aurelio Mamani desde Tacna, ¿no? Y yo les agradezco a todos aquellos que se conectaron en este Café con Tesis. Y si quieres que siga compartiendo material de valor y siga respondiendo las consultas más frecuentes que hace la comunidad, te invito a darle un like a este en vivo, a compartirlo en todas tus redes sociales y a seguirme en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Pinterest como Tesis, Asesoría y Capacitación. Recordarte que ya tengo mi página oficial, ¿no? Como Rocío Lima, coach de tesis. Así que te invito a darme un like, a seguirme y estar atento a las próximas novedades. Nos vemos en otro en vivo para poder caminar todos juntos hacia el éxito. Bye. Que tengas un lindo, bello, hermoso sábado. Nos estamos viendo.